¿Qué pasa, Varelli? Probando, probando micrófono. Probando el sistema para mostrar que estoy vivo. Mandando un saludo. Bueno, aquí aparece MJW. Todos sabemos quién es. Luis T. Bueno, yo tengo dos amigos especiales que siempre voy a recordar en cada transmisión. Dos mexicanos. Uno está en México y otro está en Gringolandia. Saludos a ellos. Ellos saben quiénes son. Espero que lo que estoy probando se escuche. Es como siempre, una transmisión improvisada. Y tengo apenas un poquito de tiempo. Espero que me escuchen. Moisés Barrientos. Hola, Moisés. Am, bueno, a ver, ¿de qué puedo hablar? Em, hace poco estaba pensando sobre Gálatas, em, del texto que siempre usa la gente, sobre eso de que si alguno trae otro evangelio, o sea, anatema, maldito. Y, y a mí siempre me ha llamado la atención que las personas usan textos, pero no digo que esté mal darle una aplicación de inmediato, pero muchas veces sería bueno también primero entender el verdadero sentido y contexto, el verdadero, porque la aplicación la vamos a dar igual, ¿cierto? Pero cuando uno entiende el verdadero sentido y verdadero contexto, la aplicación cobra mayor fuerza. Entonces sobre eso lo voy a buscar aquí, Gálatas 1, a ver, ahí, Gálatas 1. Entonces en Gálatas 1 es el versículo 8, ¿cierto? Entonces dice, sin embargo, si alguien incluso fuera uno de nosotros o un ángel del cielo, que les predicara algo distinto de las buenas noticias, ¿cierto? El del Evangelio, por así decirlo, sea maldito. Entonces, ¿de qué se trata aquí? ¿De qué se trata este otro Evangelio? Se van a dar cuenta que tiene relación con algo que comúnmente se habla aquí en las redes sociales y que está mal. Está mal. Eh, en la congregación o en las congregaciones de Galacia, donde Pablo envía esta carta a los Gálatas, si usted lee con mucha atención esta carta a los Gálatas, usted se va a dar cuenta que el problema particular que existe en esta región es que hay muchos miembros de las congregaciones cristianas de cada localidad, ¿cierto? Todos forman parte, por así decirlo, todos forman parte de la iglesia. Ok, pero dentro de la iglesia, fijándonos en este lugar, por así decirlo, aunque esto también se repite en otros lugares, en cada una de estas congregaciones, ¿cierto? Están sus correspondientes miembros, ¿cierto? Es como que usted iba a congregarse, usted saluda a Pedro, Juana, Diego, qué sé yo, a Juana, Susana, Raquel, usted los saluda muy bien. ¿Cuántos son en cada congregación? Los que sean. Eso no viene al caso ahora, ¿cierto? El punto es el siguiente, que entre todos ellos hay algunos que tienen una insistencia en decir que el cristianismo, la fe que están desarrollando en Cristo, tiene que existir, pero sin dejar de lado lo que es el tema de la ley mosaica. Entonces, el otro evangelio que contextualmente está atacando el apóstol Pablo es el evangelio que dice que Dios tiene, por así decirlo, dos pueblos. Es cierto que tiene el cristiano,
pero da la impresión que también es válido el cristianismo judaizado, porque es muy distinto entender que judíos se hicieron cristianos. Eso es una cosa, porque el judío que se hace cristiano deja de ser de religión judía, es decir, ahora sigue a Cristo por la fe. Ahí ustedes tienen el ejemplo de Pedro, que es judío, Pablo, que es judío, es decir, judío en el sentido de israelita, ¿eh? Porque si nos ponemos estrictos, unos son de Galilea, pero es que no es el punto ahora, estamos hablando de lo que se llegó a llamar como judío a todos los israelitas. Entonces, para este tiempo, hay muchos de la nación de Israel que son parientes de Pablo en la carne, son parientes de Pedro en la carne, todos son descendientes de Abraham, literalmente. Y ellos se han hecho cristianos. Y ahora entienden que por la fe, ellos son el Israel de Dios, porque están unidos a Cristo. Ya vamos a hablar más de eso en la misma carta de Gálatas. Quiero plantear el problema puntual ahora. Pero existen otros que siendo también, así como Pedro, así como Pablo, israelitas, ellos están incentivando a los demás, a los gálatas, a pensar que hay que ser cristiano, pero también hay que ser judío. Entonces, ese es un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio de los apóstoles. Esas no son las buenas noticias. Entonces, el otro evangelio que está siendo predicado aquí consiste en esto. Mire, vamos a ir al grano. Consiste en que así como hay un grupo cristiano unido a Cristo, da la impresión que también hubiera otro grupo judíos que no deja de ser el pueblo de Dios. Se parece mucho a lo que dicen actualmente en las redes de Internet. Como que existen dos pueblos o dos grupos, como que uno es la iglesia y el otro es el pueblo. Entonces, Pablo dice cosas como esta. A ver si recordamos algunos versículos en particular. En el capítulo 1, versículo 6 de Gálatas, dice Pablo, me sorprende que se estén alejando tan rápido del que los llamó por medio de la bondad inmerecida de Cristo y que estén siguiendo otra clase de buenas noticias. Pablo dice, me sorprende. ¿Mm? Ahora, fíjense en lo que ocurre cuando llegamos a, a Gálatas 3:16. Dice, pues bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. No dice y a tus descendientes, como si estuviera refiriéndose a muchos. Otras Biblias lo dicen así, no dice y a sus descendencias, sino que dice a su descendencia, no a sus descendencias. ¿Por qué dice esto Pablo? Fíjense, resulta que en este capítulo 3:16 termina diciendo tu descendencia refiriéndose a uno solo que es Cristo. Pero resulta que aunque dijo que la descendencia es Cristo, Pablo dice en el versículo 26 en adelante, dice Gálatas 3:26, dice, de hecho todos ustedes, está hablando de los cristianos, son hijos de Dios por su fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes que fueron bautizados en Cristo se han vestido de Cristo. Luego dice la parte final del 28, porque todos ustedes son uno en unión con Cristo Jesús. Está hablando de los cristianos. Y aquí viene el broche de oro para los cristianos. Además, si le pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces Pablo dice que los que pertenecen a Cristo, los cristianos, son la descendencia. Los cristianos son la descendencia, que tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le habló a Abraham acerca de una descendencia de él. Resulta que Pablo nos está aclarando que la descendencia prometida a Abraham son los cristianos, los que están en unión con Cristo. A estos cristianos de Gálatas 3:29, unido a Gálatas 3:16, a estos cristianos se les dice lo que menciona Gálatas 6:16, donde dice que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta. Sí, sobre el Israel de Dios.
Entonces, los cristianos son el Israel de Dios, dígase la descendencia, porque está unida a Cristo. Cristo es la descendencia y lo que está unido a Cristo es descendencia. Pero el falso evangelio, el otro evangelio del cual está previniendo aquí Pablo en Gálatas 1:8, consiste en esto, en que personas que son israelitas según la carne, dicen que ellos también son pueblo. O sea, como quien dice, existe una iglesia, pero el pueblo sigue siendo el pueblo. Entonces, Pablo dice en Gálatas 3:16, las promesas se hablaron a Abraham y dicen a tu descendencia, no dice a tus descendencias. La Biblia no habla de descendencias para que uno diga, no, es que estos son herederos de Abraham por la fe, ya que están unidos a Cristo. Y estos otros también son herederos, pero por vía de la carne. No, es que Pablo dice, lo vamos a volver a leer, Gálatas 3:16. Dice, pues bien, las promesas se las hicieron a Abraham y a su descendencia en singular. Y repite, no dice, y a tus descendientes, o como dicen otras Biblias, no dice, y a sus descendencias. Pablo aquí está dejando claro que no es válido pensar en un Israel de Dios tipo espiritual, un Israel espiritual, y a la vez un Israel carnal como coexistiendo herederos de las promesas de Dios a Abraham. No. En ese sentido diría a tus descendencias. Pero Pablo insiste al decir, no dice así, dice, y a tu descendencia. Y hasta explica quién es la descendencia y dice Cristo y por consecuencia los que están unidos a él. Gálatas 3:16, 3:29. Y yo me salto la lectura para no leérselas completa, y en el 6:16 le dice que estos que están unidos a Cristo son llamados Israel de Dios. Esa es la descendencia. Y voy a insistir en este pequeño vídeo, no dice descendencias, ni a tus descendientes, como si se tratara de muchos, así de manera individual, los que son carnales. No, no, no. Los que son según la carne no son descendencia de Abraham. En el tema bíblico, eso no importa, la carnalidad. No, no importa. Aquí Dios, a través de Pablo, está llamando a Israel de Dios a los que están unidos a Cristo por fe. Están unidos a Cristo por fe. Ellos son la descendencia de Abraham. Y la otra parte, lo siento amigos míos, Pablo dice aquí, no dice descendencias, dice que hay una descendencia. Por lo tanto, cuando hablamos de la descendencia, estamos hablando de todo lo que está ligado a Cristo. Lo que no está ligado a Cristo, como los judíos o israelitas que usted puede ver actualmente, no son descendencia. Es que son la otra, no, es que no dice que son dos, dice una. ¿Se dan cuenta? Y si alguien dice, pero ¿estás seguro que es el tema? Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Porque desde que empieza el capítulo 1, se ve cómo estos participantes o que están allí asociándose con los cristianos, están insistiendo en que el judaísmo también es válido. Por eso dice, Pablo dice en Gálatas 1:13, dice, claro, yo practicaba el judaísmo. En el 14 dice, de hecho, yo estaba progresando en el judaísmo. ¿Ya? Entonces, dice, yo también estaba allí, por así decirlo, pero ahora soy cristiano. Entonces, ¿qué dice en el 2:4? Habla de falsos hermanos, introducidos silenciosamente. Estos falsos hermanos están en la congregación, pero están propagando otro evangelio. Ese evangelio en que, habiendo iglesia, también hay pueblo, porque son descendientes carnales. No, 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 no. Ese es otro evangelio y todavía se ve en las redes sociales. Ese es otro evangelio. Pablo dice, no. Se habla de la descendencia, el Israel de Dios, y es todo lo que está ligado a Cristo. Todos los que andan en esta regla de conducta cristiana conforman la descendencia unida a Cristo. Y los otros, lo siento, dice el 3:16, no habla de sus descendencias, sino que de una. Entonces, este es el tema. Luego,
Luego dice aquí, se recuerdan del problema que tuvo Pablo con Pedro, porque Pedro también como que no actuó muy bien debido a este problemilla del momento. Aquí en Gálatas 2:12 habla de que llegaron ciertos hombres del grupo de los circuncisos, judíos, aclara el 13, 2:13, ¿cierto? Y estos hombres obviamente querían promover, eh, incluso ante Pedro y Bernabé, querían promover su otro evangelio. Su otro evangelio. No olviden de qué se trata este otro evangelio. Este otro evangelio aquí en Gálatas no se trata de que trajeron imágenes o que, no sé, que esto otro de cosas actuales. No, no, no. El otro evangelio aquí tiene que ver con algo que persiste todavía. La idea de decir, hay iglesia, pero también hay pueblo, ¿no? Estos judíos persistían en este otro evangelio. Bueno, ¿qué ocurre en el capítulo 3? Resulta que si los cristianos se contagiaban con este otro evangelio, iban a empezar a querer hacer las cosas que naturalmente, entiéndase, lo que ellos están predicando, eh, van a querer hacer los cristianos, por lo tanto, las cosas que naturalmente le corresponde al pueblo, que todavía es pueblo, y que al ser pueblo de Dios tiene mucho peso, por supuesto, dirían ellos. Entonces Pablo, previniendo eso, o atacando eso, dice en Gálatas 3:10, todos los que ponen su confianza en las obras de la ley mosaica del pueblo judío, todos los que ponen su confianza en las obras de la ley están bajo una maldición. Porque está escrito, maldito sea todo el que no persista en hacer todas las cosas escritas en el rollo de la ley. O sea, como el ser humano es pecador por naturaleza, nunca va a poder cumplir la ley. Por eso tuvo que venir un hombre diferente a nosotros. El Hijo de Dios tuvo que hacerse ser humano, sin la herencia pecaminosa, por supuesto. Tuvo que llegar a ser un ser humano para entonces él cumplir la ley que el ser humano no puede cumplir. Por lo tanto, si queda claro que el ser humano no puede cumplirla, y sin embargo el ser humano persiste en decir que no, es que tengo que cumplir la ley, él mismo se pone la soga al cuello porque no la va a poder cumplir. Entonces se le viene la maldición encima. Entonces este otro evangelio es dañino, no solo, no solo porque el hombre se pone la soga al cuello, sino por algo que ya les voy a decir, pero vamos por partes. Repitamos el 3:10 de Gálatas. Dice, todos los que ponen su confianza en las obras de la ley están bajo una maldición, porque está escrito, maldito sea todo el que no persista en hacer todas las cosas escritas en el rollo del ley. Sonamos. No hay ser humano que salga limpio de polvo y paja en esto. Entonces, ¿para qué te vas a meter en un evangelio anatema, que dice que así como es válida la iglesia, también es válido el pueblo? No, como si hubiesen dos descendencias, la espiritual y la carnal. No. En ese sentido diríamos que lo que solo hay es la iglesia, y la iglesia es pueblo, ya que se llama Israel de Dios. No hay iglesia y por otro lado un pueblo. No, no, no. Entonces, fíjense, fíjense que el 13 incluso aclara, el 3:13 dice, Cristo nos compró y nos liberó de la maldición de la ley. O sea, te liberaron de aquello. O sea, tú, judío, que estás en la congregación cristiana en este momento y estás leyendo mi carta, dice el apóstol Pablo, así es cierto. Tú, judío, que ahora eres cristiano, entiende que Cristo te puso en la congregación cristiana como el Israel de Dios, como descendencia de Abraham por la fe en unión con Cristo. No te vuelvas a meter en eso, que hoy día hay un falso evangelio que lo único que hace es ponerte de nuevo una condena encima. Cristo te liberó de eso, ¿para qué te vas a meter en eso de lo cual fuiste liberado? Eso es lo que más o menos entendemos en Gálatas 3:13, ¿cierto? Luego el 3:16 que ya leímos y el 3:29.
Entonces, en el 3:22 se dice algo en la parte B que es interesante. Dice, para que la promesa que se obtiene por la fe en Jesucristo fuera dada a los que demuestran fe. Entonces, lo que tiene que ver con las promesas de Dios, la recibe la persona que tiene fe en Jesucristo. Las promesas no son para una descendencia que porque es pueblo, digamos, de la línea carnal, étnica, como le quieran decir. No, 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 no. Y si llega alguien y dice, no, si está bien lo que tú dices, si es el Israel de Dios, pero también el Israel, no, es que no dice para sus descendencias, dice para su descendencia. Y esa es Cristo y los que están en unión con él. Ese es el Israel de Dios. ¿Mm? Ahora, vamos a avanzar hacia el 4, donde la cosa se pone tremenda. Después de la pregunta que está en el versículo 9 y 10, Gálatas 4, 9 y 10, donde dice, ¿cómo es que regresan a las débiles y miserables cosas elementales y quieren ser sus esclavos otra vez? Están celebrando estrictamente días, meses, épocas y años. O sea, se están envolviendo en un estilo de vida que es concerniente a todo aquello de lo cual fueron librados. Dice el 11, 4:11, temo por ustedes porque quizás haya malgastado mis esfuerzos en ustedes, dice Pablo. Vamos a llegar a un punto que es realmente dramático porque es como un drama. Pasamos por el 4:17 primero y dice, Pablo dice, ellos, los que predican ese otro evangelio falso, ellos están ansiosos por ganárselos a ustedes, pero no tienen buenas intenciones. Quieren separarlos de mí para que ustedes deseen seguirlos a ellos. Luego dice, díganme, dice el 4:21, díganme ustedes los que quieren estar bajo ley. O sea, ustedes los que insisten en que no solamente tiene que ser iglesia, iglesia, sino que también tiene que ser iglesia y pueblo. Empieza a hacerles preguntas acá. Y estas preguntas son súper interesantes, porque Pablo, si usted lee con atención ahora Gálatas 4, si usted lee con atención Gálatas 4, 21 en adelante, si no me equivoco, que se me perdió aquí el pasaje. Gálatas 4, 22 en adelante, se habla de dos mujeres. Una es Agar, la egipcia, y otra es Sara, la mujer libre. Cuando se diga la mujer libre, se está hablando de Sara, la esposa de Abraham, la viejita, la que era estéril, y aparte de ser estéril, ya no estaba en edad. O sea, aunque hubiese sido una persona que podía tener hijos, ya a esta edad no podía. Pero encima siempre había sido estéril. Entonces, hay dos mujeres aquí. Una es Agar, joven, que da a luz, pero hay una estéril, que es la mujer libre, Sara. Entonces Pablo dice en el 4:22, y ojo, que esto lo está dando como descripción de que hasta proféticamente se estaba hablando esto de cuidado con el otro evangelio. Cuidado con eso de que el pueblo también, aparte de la iglesia, o que la iglesia tiene que ser como el pueblo. No, no, no. Fíjense cómo dice Pablo, dice 4:22. Por ejemplo, está escrito que Abraham tuvo dos hijos. ¿Se recuerdan de los nombres? Ismael, el de Agar, por lo menos la historia que vamos a contar ahora, Ismael de Agar, y entonces el otro sería, para nuestra historia, sería Isaac. Bueno, entonces, dos hijos. Uno de la sirvienta, la egipcia Agar, y otro de la mujer libre, ¿cierto? Hasta ahí supongo que vamos bien con el relato. 23. El de la sirvienta, Ismael, nació como cualquier otro ser humano, ¿cierto? Relación sexual, fertilidad de la mujer, óvulo fecundado, listo. O sea, algo que sí o sí va a ocurrir. Nació como cualquier ser humano, ¿cierto? Mientras que el de la mujer libre nació debido a una promesa.
Porque la mujer libre no solamente era estéril, sino que ya tenía mucha edad. Entonces, este nacimiento no fue como cualquier ser humano. Esto fue porque Jehová le dijo, vendré a ti después de un año, ¿cierto? Y le empieza a dar la promesa de que iba a tener un hijo. Entonces, en el 23 nos dice, 2 hijos nacieron, cada uno de su respectiva madre, y uno nació de la manera común y corriente, y el otro nació debido a una promesa. 24 dice, todo esto puede verse como una historia simbólica, como un drama bíblico, pues estas mujeres representan 2 pactos. 2 pactos. Uno, un pacto se hizo en el monte Sinaí, ¿cierto? Este es el pacto de la ley, donde nace el pueblo israelita carnal. Uno, un pacto es en el monte Sinaí, el cual da a luz esclavos. El pacto de la ley da a luz un pueblo llamado Israel, pero que es esclavo, porque está en esclavitud al pecado y a la ley. De hecho, la ley lo evidencia como esclavo de pecado, porque no la pueden cumplir. Entonces, el Israel, según la carne, está representado por los hijos de la egipcia, por los hijos de Agar, de la esclava. Está representado, en este caso, por Ismael, por así decirlo, que es hijo de esclava. Entonces sigue diciendo el 25, Agar representa a Sinaí, es decir, a lo que ocurrió allí, cuando nace el pueblo de Israel según la carne. Y corresponde a la Jerusalén de hoy, dice el apóstol Pablo. O sea, hoy día, esta Jerusalén, dice Pablo, en el siglo I, esta Jerusalén que está ahí, tiene israelitas según la carne, y todos esos están representados por el pueblo, por un pueblo que nació en un momento como esclavo, y a la vez está representado por Ismael, el hijo de la esclava. ¿Cierto? Porque ella está en esclavitud junto con sus hijos. Ella, la Jerusalén de hoy, dice, del primer siglo, está hablando Pablo aquí, ella está en esclavitud junto con sus hijos. Y el 26 dice, pero la Jerusalén de arriba, o sea, algo celestial, la Jerusalén de arriba, ¿ya?, es libre. Ella representa a Sara, a la mujer libre. Y ella es nuestra madre, dice Pablo. Los cristianos, no importa de la nación que haya sido, no importa si este cristiano incluso era israelita también. El punto es que ahora es cristiano. Y todo cristiano ya no es hijo de la Jerusalén carnal y del pueblo carnal, sino que es hijo de la mujer libre, que está representada por Sara. ¿Ok? Entonces, la Jerusalén de arriba, la celestial, es la verdadera madre de los cristianos, pero no es madre del Israel según la carne. La Jerusalén de arriba no es madre de los israelitas carnales, de ese pueblo étnico. No. Ah, pero no importa, pero una madre de esto. No, 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 es que no importa, porque el drama simbólico sigue. 27 dice, porque está escrito, alégrate, mujer estéril, que no das a luz. Esto es como lo que se le hubiese dicho a Sara. Alégrate, mujer estéril, que no das a luz. Bueno, vamos a seguir al 28. Dice, pues bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa, igual que lo fue Isaac. Ustedes son hijos de la promesa, igual que lo fue Isaac. Y ojo aquí, pero tal como en aquel entonces, el hijo que nació como cualquier otro humano, es decir, Ismael, tal como aquel entonces Ismael se puso a perseguir al que nació por la obra del Espíritu, recordemos que fue el Espíritu de Jehová el que hizo que Sara tuviese un hijo, si no, no podría. Cuando Sara tuvo a su hijo, a Isaac, resulta que el hijo de la esclava comenzó a perseguir a Isaac. No fueron hermanables. Hubo un odio del hijo de la esclava contra el hijo que había nacido por promesa de Dios. Entonces dice, tal como ocurrió eso en ese tiempo,
¿Ya? Lo mismo pasa ahora, dice al final del 29. Lo mismo pasa ahora. Sin embargo, dice el 30. ¿Qué dicen las Escrituras? Fíjense lo que dicen las Escrituras. Echa de aquí a la sirvienta y a su hijo. Echa a la sirvienta y a su hijo. ¿Qué representaba la sirvienta y su hijo? Representaba al pueblo de Israel carnal. Y Pablo está diciendo, fíjense lo que dice la Escritura, echa a la sirvienta y a su hijo. Y luego dice, el 30 dice, en la parte B, el hijo de la mujer libre, es decir, el Isaac que está representando a la verdadera iglesia, el hijo de la mujer libre de ningún modo compartirá su herencia con el hijo de la sirvienta. No hay herencia de parte de Dios que viene para el hijo de la mujer libre, que en este caso está representando al Israel de Dios, a los que están en unión con Cristo. No hay una bendición de Dios para ellos que se comparte con el Israel en la carne. Eso es otro evangelio y está mal. Sin embargo, ¿qué ven ustedes en las redes sociales? Que el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, que ¿cuál pueblo de Israel ni que nada? ¿Se dan cuenta lo que dijo Pablo? Entonces Pablo está hablando de que hay un evangelio diferente que está maldito, pero que está provocando problemas en los que de verdad son Israel de Dios, en los que están en unión con Cristo. Y el verdadero y gran problema de esto es que este otro evangelio persiste en hacer sentir que por lo tanto el sacrificio de Jesucristo no es tan importante. Porque en ese otro evangelio lo que se está diciendo es que Dios sigue dando el cumplimiento de las promesas de Abraham a un pueblo que por lo que usted quiera, por la ley y por lo que usted quiera, está consiguiendo aquellas bendiciones, pero no por Cristo. Y como si fuera poco, estos individuos que se metieron en la congregación a traer este otro evangelio están incentivando a los de la congregación cristiana a hacer lo mismo, a que siendo cristianos vengan y acepten esto y se circunciden y observen la fiesta y observen la ley, toda la ley, porque maldito es el que no sigue todas las cosas de la ley. Entonces, al final, ¿saben qué? Estarían convirtiendo el producto, voy a redundar para que se entienda, el producto producido por Cristo, que es la iglesia, lo estarían desconvirtiendo y trayéndolo de nuevo simplemente a ser pueblo, Israel en la carne, con prosélitos, adeptos que sin ser judíos se unen al pueblo para practicar el judaísmo. Y por lo tanto ahora son parte del pueblo, supuestamente tienen las promesas, las bendiciones de Dios. Y ahora pásense todos los de la iglesia, pásense para acá. Y que nosotros tenemos el cumplimiento de las promesas porque somos Israel. Y entonces, ¿y para qué vino Cristo entonces? Entonces, esto no solamente daña a la persona, sino que va contra Cristo. Esta es una manera sigilosa, así, solapada, de atacar a Cristo. Porque en el fondo está dejando a Cristo y su sacrificio como algo que a quién le importa, si a nosotros no nos interesa, no nos sirve. No, 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 no. Por eso que el que trajera este otro evangelio era maldito. ¿Ve? En el 5:7 dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién les puso obstáculos para que no siguieran obedeciendo la verdad? Ese tipo de razonamientos, ese que estamos hablando del otro evangelio, ese tipo de razonamientos no procede del que los está llamando. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poquito de levadura arruina todo. Es que el pueblo también, es que descendientes de Abraham, mire, empiezan con eso y se arruina todo. Las promesas son
a la descendencia de Abraham, que es Cristo y los que están unidos a Cristo, no a las descendencias, como que cristianismo y pueblo. No, 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 no dice a sus descendencias. Se habla de una, que es todo lo que está unido a Cristo. Y el Israel carnal no está unido a Cristo. Pero es que también que no, que Pablo dice que no es a sus descendencias. Que precisamente el que viene con esto está trayendo otro evangelio y está maldito. Y si no me quieren creer, dice Pablo, piensen en Agar y su hijo y en Sara y su hijo. Sara tuvo hijo que nació de la promesa y ese es el que Dios escoge. Ah, pero es que de todas maneras el otro también es hijo de Abraham. Sí, pero ¿qué dijo aquí Pablo para que uno entienda de una vez por todas? Dice que la escritura dice, echa de aquí a la sirvienta y su hijo. El hijo de la promesa de ninguna manera compartirá herencia con el hijo de la esclava que fue echado. Entonces no se puede traer este evangelio. Y hoy día, se lo repito, las redes sociales insisten en esto. ¿Mm? Ahora vamos a pasar a los últimos versículos, porque curiosamente, como alguien por aquí dice, existen hoy día personas que han aceptado este otro evangelio dentro de lo que es el cristianismo. Está el caso de los adventistas. Ellos han aceptado este otro evangelio, el evangelio maldito, ¿cierto? Y ¿para qué le voy a explicar? Ustedes saben en qué consiste el adventismo, ¿cierto? Pero el argumento típico del adventismo es, pero es que ¿cómo no vamos a tener la ley del pueblo? Porque entonces eso significa que tú puedes fornicar, matar, lo típico, ¿cierto? ¿Para qué voy a redundar? Ustedes saben cuál es el argumento. Pero es que Pablo, anticipándose a ese argumento y hablando de este tema, dice, en el capítulo 5, dice, Cristo nos liberó para que tuviéramos esta libertad. Así que, así pues, manténganse firmes y no se dejen someter de nuevo a un yugo de esclavitud. Entonces, dice ahora aquí, ustedes, es el 5:13, ustedes fueron llamados para que tengan libertad, hermanos. Ojo, pero no vean esa libertad como una oportunidad para realizar los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí no hay haga lo que quiera porque no está bajo la ley. No, no, no. Ese argumento que dicen los adventistas, pero es que ¿cómo no vamos a tener la ley? ¿Acaso entonces tú puedes matar o odiar? No, 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 no. Una cosa es ser libre, como dice Pablo, pero otra cosa muy distinta es el libertinaje. Entonces dice aquí, no usen su libertad como oportunidad para darse rienda suelta. No, no, no. Porque toda la ley, el 5:14, porque toda la ley se cumple con este mandamiento. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Listo. Está claro que el que ama no va a causar daño ni va a incumplir ningún tipo de, dígase, mandamiento o de lo que es la voluntad de Dios, porque la tiene escrita en el corazón. Entonces luego dice el 5:16, sigan andando de acuerdo con el Espíritu, y así no harán realidad ningún deseo de la carne. ¿Por qué no viola? ¿Por qué no mata? ¿Por qué no fornica? Etcétera, etcétera. ¿Porque tiene la ley? No, porque anda por el Espíritu. Si no tiene la ley, ¿acaso va a ser de todas esas cosas condenables? No, porque aunque no tiene la ley, tiene el Espíritu. Andar por Espíritu significa no llevar a cabo ningún deseo carnal. Dice el 17, el Espíritu se opone a la carne, ¿eh? Como se opone, como uno se opone al otro. Ustedes no hacen las cosas que quieren hacer. ¿Por qué? Porque aunque tuvieran deseos malos, el Espíritu se opone a la carne y ellos no hacen lo que quizás como seres humanos en algún momento quisieran hacer, porque tienen el Espíritu. El Espíritu hace
innecesaria la ley, por así decirlo, en el sentido que la aplican los adventistas. 5:18 es más, si el Espíritu los guía, no están bajo la ley. Esto es sencillamente para los que argumentan de que cómo, no, es que no es necesario, no es necesario. Porque el fruto del Espíritu, dice el 5:22, el fruto del Espíritu es felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. Autocontrol. 24. Los que le pertenecen a Cristo han clavado la carne con sus pasiones y deseos al madero o a la cruz, como diría otra Biblia. Entonces, el que de verdad pertenece a Cristo ha clavado también sus deseos y sus pasiones, porque le pertenece a Cristo, porque anda por el Espíritu, porque es como rama en un olivo. Ya la rama ya es lo mismo que el tronco del olivo. No se da vía libre para hacer lo que quiera. Está en Cristo. Hace lo que hace Cristo. Tiene la mente de Cristo. No anda diciendo, como ya no estoy bajo la ley, o nunca he estado bajo la ley ni lo estaré, voy y hago lo que quiera. No, 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 no. Porque está en Cristo, tiene el Espíritu. ¿Se dan cuenta que no era necesario argumentar que hay que seguir en la ley para no hacer cosas malas? No, no es necesario eso. Por eso están mal los adventistas. Ellos con su postura y con sus argumentos, que Pablo derribó antes de su nacimiento, el nacimiento de los adventistas. Y están mal, aquí en el relato, los judíos que, participando ahora en el cristianismo, quieren, entre comillas, enriquecer el evangelio, diciendo que todavía es necesario ser pueblo, como si hubiesen dos herederos de la promesa, los hijos de Dios espirituales con los hijos carnales de Abraham. No, no, no. Hay una descendencia, Gálatas 3:16, y es Cristo y los que están unidos a Cristo, 3:29. Entonces, dice el 5:25, si vivimos de acuerdo con el Espíritu, también sigamos andando correctamente de acuerdo con el Espíritu. No se lleva a cabo ningún deseo carnal. Todos los que andan correctamente así son mencionados de esta manera en el 6:16. Que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta. Sí, la paz de Dios, ¿sobre quiénes? Sobre el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Los que andan conforme al cristianismo, los que pertenecen a Cristo, los que están influenciados por el Espíritu, no por la ley. Entonces, si tuviéramos que resumir aquí el asunto, ¿cuál era el otro evangelio? Era uno que todavía existe, que consiste en que, aparte de cristianismo, también tiene que haber judaísmo, que Dios tiene una iglesia mediante la fe en Cristo, pero sus promesas y herencias también están para el pueblo étnico y carnal. Ese es el otro evangelio. Ese es el otro evangelio. Para que ese evangelio tuviera sustento, la palabra de Dios tendría que haber hablado de sus descendencias. Pero es una. Y luego nos recalca Pablo, aquí termino, los hijos que nacieron de Abraham, uno fue de la sirvienta y fue esclavo y fue expulsado en el tema de la herencia. Él no tuvo herencia. Mientras que el único hijo que tuvo herencia es Isaac, que nació por una promesa. Porque el Espíritu de Dios obró para que una mujer vieja y estéril pudiera quedar embarazada. Y así como el
El que no tuvo herencia perseguía al de la herencia y lo trataba mal. Así ocurre hoy, dice Pablo. Los judíos persiguen, trataban mal a los cristianos. Y hoy día tenemos curiosamente a personas que se la dan de expertos, diciendo este mismo falso evangelio. Y curiosamente, el texto que dice que nadie traiga otro falso evangelio, ese texto lo usan para aplicarlo a cosas que nada que ver, es cierto. También puede haber hoy día otra cosa que un falso evangelio, pero el punto es que lo aplican para eso y pasan por alto lo principal. ¿Cuál era el falso evangelio en el tiempo de Pablo? Este. Venir a decirnos que hay un pueblo de Dios aparte de una iglesia y que los dos reciben las bendiciones de las promesas. Falso, 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 falso. Daña a la iglesia ese falso evangelio, a los verdaderos miembros que andan por espíritu, al verdadero Israel de Dios lo daña si lo traen para acá, pero por sobre todo es una blasfemia contra Cristo, porque termina por hacer de Cristo algo innecesario, ya que las promesas de Dios vienen a esta otra descendencia que de Cristo no necesita nada. No, 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 no. Terminamos diciendo las promesas fueron para Abraham y su descendencia, dice Gálatas 3:16, como refiriéndose a uno solo que es Cristo. Esta es la descendencia, no hay dos descendencias. Todos los cristianos que están en Cristo, como ramas en el olivo, son parte de esta descendencia. No dice que las promesas son para sus descendencias, cristianismo y pueblo. No, no, no. No, no, no. Esa es la idea de Gálatas. Espero que haya servido este tema y ya, si el tiempo me lo permite, después haré otro en vivo que también quisiera hablar sobre una demostración de... Lo vamos a dejar en el secreto. Lo vamos a dejar en secreto. Veré si puedo hacer otro en vivo y explicar un tema interesante que tengo por ahí antes de que se me olvide. Un gusto en saludarlos, amigos, y ya espero estar más presente. En la medida de que lo haga breve, podré participar más. Si me alargo, me van a decir que tomo mucho tiempo y que, etcétera, etcétera. Hasta luego, hermanos. Buenas noches. Chao.